Bien, mis hermanos, vamos a iniciar con este segundo bloque de enseñanzas, donde estaremos viendo en esta ocasión las 5 doctrinas de la gracia o las doctrinas de la gracia. ¿Sí? Ok. Antes de iniciar con cada una de ellas, primero vamos a ver el contexto histórico por el cual estas doctrinas surgieron. De hecho, algunos le llaman los 5 puntos del calvinismo, adjudicándoselo a Juan Calvino, pero vamos a ver en este contexto histórico que eso no fue Calvino el que ideó estas doctrinas. Así que nosotros debemos comenzar con una persona que ya mencioné y que dije que iba a hablar un poco más de él, con Jacobo Arminio. Jacobo Arminio era un pastor y teólogo holandés, nacido en 1560, es decir, cuando Juan Calvino murió, Arminio tenía 4 años, para que más o menos vean el tiempo, ¿ok? Jacobo Arminio obtuvo su preparación teológica con Teodoro de Beza. Teodoro de Beza fue el sucesor de Juan Calvino. O sea, cuando Juan Calvino muere, él quedó en su lugar, por decirlo así, ¿ok? En Ginebra. Así que la formación teológica de Jacobo Arminio fue profundamente calvinista, por decirlo así. O sea, fue preparado por Teodoro de Beza, que era el sucesor de Juan Calvino. Sin embargo, poco tiempo después de su ordenación al ministerio, comenzó a tener conflictos con la postura calvinista en el papel que juega la gracia en la salvación que Dios otorga. Así que él enseñó, esto fue lo que él enseñó, que el pecador necesita la gracia de Dios para salvarse, pero al mismo tiempo, eso nosotros lo creemos, ¿verdad? Necesita la gracia de Dios, pero al mismo tiempo, él afirmaba que la gracia por sí sola no asegura la salvación de nadie. ¿Ven? O sea, necesitamos la gracia, pero la gracia por sí sola no asegura la salvación de nadie. En otras palabras, la gracia es una condición necesaria para la salvación, pero no suficiente. ¿Ven? Miren lo que decía Jacobo Arminio. Toda persona no regenerada, y voy a explicar qué significa regenerado, significa cuando Dios cambia el corazón de piedra que está muerto y pone uno de carne, ¿verdad? Eso se le llama regeneración o nuevo nacimiento. Toda persona no regenerada, es decir, que está muerta en sus delitos y pecados, posee una voluntad libre y la capacidad de resistir al Espíritu Santo, de rechazar la gracia de Dios que es ofrecida y de no abrirle a aquel que toca la puerta de su corazón. De modo que si el pecador no responde al llamado del Evangelio, la culpa es completamente suya. Y de todo lo que él dijo, nosotros creemos la parte final de la oración. Si el pecador no se arrepiente y cree, la culpa es de él y por eso él va al infierno. Nosotros creemos eso. Ahora, mis hermanos, ¿qué pasa si el pecador acepta el mensaje y viene a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Qué pasa en ese caso? ¿De quién depende la respuesta del pecador al final de cuentas? Porque es de esto que estamos hablando aquí, de lo que Juan Calvino y Jacobo Arminio enseñaban. Esa parte es la importante. ¿De quién depende que el pecador diga que sí al Evangelio? ¿De quién? Bueno, Arminio decía que responde que la salvación depende enteramente de una decisión humana y no de la soberanía de Dios. ¿Ven? Ahí está el punto. Miren lo que decía Arminio, cito otra vez, Arminio. Dios nos concede a todos, o sea, a todos los seres humanos, suficiente gracia como para que vengamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Y los que cooperan con esa gracia, aceptando a Cristo por la fe, son salvos. Y es a esos que Dios elige. ¿Ven el orden? Ahorita hablábamos de eso. ¿Dónde está el orden? Como ellos cooperan con Dios, entonces eso es lo que motiva a Dios a elegirlos. Es por gracia, dice él, pero la decisión final está en nuestras manos.
Eso es lo que creía Jacobo Arminio. Ahora, miren esta pregunta. Si todos recibimos la misma gracia, porque eso es lo que enseña Jacobo Arminio, ¿por qué hay personas que aceptan el Evangelio y otras no? Si ustedes se dan cuenta, hermanos, esto coloca al creyente en una posición privilegiada por encima del que no es creyente, porque dependió de él. Y el que no cree, no. ¿Ven? Eso es lo que está en juego aquí. Pero la misma Biblia, hermanos, y vamos a ver hoy en el primer punto, enseña que los creyentes no tenemos nada de que jactarnos. Si nosotros somos creyentes, ha sido por la gracia de Dios y por el puro afecto de su voluntad, como ya vimos hace un momento, ¿verdad? Así que estas dos posturas, teológicamente hablando, presentan la salvación de los pecadores desde dos perspectivas totalmente distintas. Mientras que Arminio enseñaba que Dios eligió a todos aquellos que él sabía de antemano que iban a creer en Cristo, nosotros creemos que fuimos elegidos, o mejor dicho, los elegidos ejercen fe porque ya han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Ahora, mis hermanos, seguimos en el contexto histórico. Luego de la muerte de Jacobo Arminio, los seguidores de Jacobo Arminio fueron acusados de herejía. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, ellos presentaron a los estados holandeses un memorial de protesta, así se le llaman ellos, como una contrapropuesta a esa declaración de herejes que habían recibido. Esta propuesta puede ser resumida en los siguientes 5 puntos. Que se llaman los 5 puntos del arminianismo. ¿Okay? ¿Qué era lo que creían Arminio y sus seguidores? Acuérdense, ya Arminio había muerto, fueron sus seguidores. En primer lugar, Dios elige o reprueba sobre la base de la fe o la incredulidad que Él prevé. O sea, Dios sabe quiénes van a creer y por eso los elige. 2. Cristo murió por todos y cada uno de los hombres, aunque solo los creyentes son salvados. Eso tiene problemas, hermano, ya vamos a ver por qué. En tercer lugar, el hombre está tan depravado que la gracia divina es necesaria para la fe o para cualquier otra obra buena. En eso estamos de acuerdo. ¿Ok? En cuarto lugar, la gracia puede ser resistida. En eso no estamos de acuerdo. Ya vamos a ver por qué. Y en quinto lugar, en lo tocante a si una persona verdaderamente regenerada va a perseverar en la fe, ellos dijeron, en ese punto nosotros necesitamos estudiar más, necesitamos investigar más. Fueron sinceros en ese quinto punto, ¿no? La cuestión es que posteriormente ellos dijeron que una persona sí podía caer, una vez que ya tenía la gracia de Dios y era salvo, podía caer de esa gracia y perder su salvación. Así que, en respuesta a esos 5 puntos, acuérdense, Calvino ya tenía medio siglo muerto, Arminio ya había muerto, fueron sus estudiantes los que sistematizaron estos 5 puntos. Pero esta herejía se empezó a diseminar por toda Europa, tanto que se reunió la iglesia de Europa y no sé si ha escuchado en algún momento los cánones de Dort o de Dordrecht, es una ciudad de Inglaterra, ¿verdad? Donde se reunió la iglesia y allí ellos escribieron, mis hermanos, 5 puntos que contrarrestaban los 5 puntos de Jacobo Arminio. Eso fue lo que pasó allí. Así que ellos citan los 5 puntos en respuesta a los artículos de Jacobo Arminio. Ahora, hermanos, entender correctamente estas doctrinas va a afectar profundamente nuestra visión de Dios. O sea que lo que está en juego aquí es algo muy importante. Nuestra visión de Dios, nuestra visión del hombre, nuestra visión de la salvación, nuestra visión de la expiación, nuestra visión de la regeneración, de la seguridad, de la adoración y de las misiones. O sea, no es cualquier cosa lo que está en juego aquí. Así que, mis hermanos, este fue el contexto histórico por el cual tuvieron que surgir estas 5 doctrinas de
de la gracia. Yo prefiero llamarle la gracia porque Calvino en realidad no tuvo que ver con estas 5 doctrinas, ¿ok? Ahora nosotros vamos a ver estas 5 doctrinas, mayormente se ven en este orden. Depravación total, número 1. Elección incondicional, número 2. Expiación limitada, número 3. Gracia irresistible, número 4. Y perseverancia de los santos, número 5. Pero nosotros, mis hermanos, la vamos a ver en el orden en que muchas veces la experimentamos cuando llegamos a ser cristianos. Así que este va a ser el orden. Empezamos con la depravación total o radical, corrupción radical del hombre. Tiene distintos nombres, pero lo importante es que entendamos su significado. ¿Qué significa entonces la depravación total o radical del hombre? Miren lo que dice John Piper acerca de eso. Significa que nuestra corrupción pecaminosa es tan profunda y tan fuerte que nos convierte en esclavos del pecado y nos hace moralmente incapaces de vencer nuestra propia rebelión y ceguera. Esta incapacidad para salvarnos a nosotros mismos es total. Dependemos totalmente de la gracia de Dios para vencer nuestra rebelión, para que nos dé ojos para ver y para que nos atraiga al Salvador de manera eficaz. En otras palabras, las consecuencias del pecado de Adán fueron tan profundas en el ser humano que él es esclavo al pecado. Y no puede por su propia cuenta salvarse por él mismo. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver aquí, ¿esto será bíblico? Porque eso es lo que nos importa. Porque acabamos de decir que es sola escritura, ¿verdad? Sola escritura. Eso es lo que vamos a ver. Ok. Vayamos al inicio, a Génesis. Dios en el inicio le dice a Adán: puedes comer de todos los árboles del huerto, pero el día que comas de este árbol, ciertamente que morirás. Y el hebreo allí es muy enfático, porque hubiese podido decir morirás, ¿verdad? Pero él dice ciertamente morirás. Y en el hebreo se traduce así: muriendo moriréis. O sea, sí o sí morirás. Ahora, hay un versículo un poco después de esto, de la caída de Adán, porque ya sabemos que Adán comió, ¿verdad? Bueno, comió Eva y le dio a su esposo que estaba con ella allí, ¿verdad? Estaba allí con ella. La Biblia, las Américas, tiene esta frase que está en el original, que lamentablemente la Biblia Reina Valera lo omite. El esposo, Adán, estaba allí y fue pasivo para decirle a la esposa: no comas, cuando él era el responsable de eso. De hecho, cuando ellos comen, Dios nos llama a Eva, ¿verdad? Dice: Adán, ven acá, tú eres el responsable. Tú no instruiste bien a tu esposa, tú no cuidaste a tu esposa. ¿Ok? Pero vemos un versículo más adelante, en Génesis capítulo 6, versículo 5, que nos expresa muy bien cómo quedó cuál fue la consecuencia del pecado en el ser humano. Yo quiero que ustedes los busquen allí y me acompañen a leer ese texto, porque nos describe muy bien la condición del ser humano después del pecado. Dice Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y escuche esto, escuche cada palabra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Lo único que podía hacer el ser humano era pecar, 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 pecar. Porque el pecado afectó todo designio de los pensamientos. La Biblia de las Américas dice toda la intención de los pensamientos, dice. O sea, ahí donde se nace todo pensamiento, eso fue afectado por el pecado, de forma de que tú lo único que vas a hacer es pecar, hacer solamente siempre el mal, siempre. Esa es la condición del hombre después del pecado. Esa es la condición del hombre después del pecado. O como lo dice Isaías, capítulo 64, versículo 6, y aquí voy a citar la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice:
Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios delante de Dios. Trapos de inmundicia, dice la Reina Valera, ¿verdad? Trapos de menstruo, de menstruación, esa es la manera más textual de traducirlo. Las mujeres en ese tiempo no usaban toallas, ¿verdad? Como en estos tiempos, gracias a Dios, ¿verdad, mujeres? Ellas usaban un trapo para cuando tenían su periodo. Y las mujeres saben que cuando tenían el periodo eran excluidas del campamento, eran sacadas del campamento porque las mujeres con el periodo era algo impuro delante de Dios. Imagínense ese trapo de menstruo, eso es lo que está diciendo Isaías. Así, esa es la ilustración que usa Isaías para decir, todas tus obras buenas son como trapos de menstruación para Dios. Es algo repugnante, por decirlo así. Así que esa era la condición del hombre natural. Y voy a usar mucho esta expresión. El hombre natural es el hombre que no tiene el Espíritu Santo, el hombre que es carnal, que no es espiritual. ¿Ok? Entonces cuando yo diga hombre natural, ya usted sabe a qué me refiero. Esa es la condición del hombre natural sin ningún tipo de gracia de parte de Dios. No puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. Está incapacitado para agradar a Dios. Pero Ricardo, tú estás inventando eso. ¿Dónde dice eso en la Escritura? ¿Dónde dice eso? La Escritura lo dice. Miren lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué son los designios de la carne enemistad contra Dios? Ahí dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, hermano. Hay una incapacidad en el pecador para agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Todo lo que hace el pecador con la naturaleza pecaminosa, como la describe Génesis 6:5, es pecar, pecar y pecar. Miren cómo lo dice el profeta Jeremías de forma ilustrativa, usando una ilustración aquí. Hace preguntas retóricas. ¿Saben qué es una pregunta retórica? Una pregunta que cuando usted la lee, la respuesta viene en sí en la misma pregunta. Usted no tiene que pensar. La misma pregunta le da la respuesta. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Mudará el etíope su piel por su propia cuenta? Esa es la pregunta de Isaías. ¿Qué es un etíope? Una persona de Etiopía, de África. ¿De qué color eran ellos? Negritos, ¿verdad? ¿Puede él por su propia cuenta cambiar el tono de su piel? No. ¿Ven? No puede. Otra pregunta. ¿Y el leopardo, el tigre, el felino, leopardo, puede mudar sus manchas por su propia cuenta? No. La respuesta es no. Y ahora miren lo que dice Isaías. Así como estos dos ejemplos, dice Isaías, ¿también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? No. ¿Ven cómo con un lenguaje poético el profeta nos enseña que la naturaleza del ser humano es mala y no puede por él mismo cambiar la buena? El Señor Jesucristo usa otra analogía. El árbol bueno no puede dar frutos malos y el árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? No. ¿Acaso se recogen higos de los abrojos? No. Así todo árbol malo no puede dar frutos buenos. Porque la naturaleza del árbol es mala, no puede dar frutos buenos. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo allí. A menos que Dios transforme nuestra naturaleza radicalmente, nosotros jamás desearíamos el bien, entenderíamos el bien o buscaríamos el bien.
Si Dios no hace una obra en el ser humano, ese hombre siempre elegiría el mal, siempre. Hay un ejemplo por allí muy famoso, que lo escuché por primera vez de Paul Washer, y no sé si es de él o él lo escuchó de alguien más, pero si usted agarra un cerdo, aquí, y pone aquí restos de alimento con lodo y todo eso, y pone aquí el plato que a usted más le guste, para mí serían unos tacos de asada, ¿verdad? Así, y suelda el cerdo. Yo no lo voy a empujar ni para acá ni para acá. Voluntariamente, ¿a dónde va él? ¿A los restos o a los tacos de asada? ¿Por qué? Porque su naturaleza, para su naturaleza, esto no es apetecible para él. Esto es lo apetecible. Aunque para mí, según mi naturaleza, esto es lo apetecible. Si yo agarro al ser humano, que ya vimos cuál es su condición, su naturaleza, y pongo aquí a Dios, y pongo aquí al pecado, y yo lo suelto voluntariamente, ¿a dónde va él? Al pecado, porque para él Dios no es algo delicioso, no es algo que lo atrae. Pero Ricardo, ¿de dónde sacas tú eso? De la Biblia, hermano. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres no fueron a la luz, los hombres se fueron a las tinieblas, para que sus obras no sean expuestas, y no vienen a la luz, porque aman mucho su pecado. Yo estoy parafraseando el texto, pero eso es lo que enseña Juan 3:19. La razón por la cual ustedes serán condenados es porque Cristo vino y ustedes amaron más su pecado que a Cristo. No pueden venir a la luz por su propia cuenta. Eso es lo que enseña la doctrina de la depravación total o radical del hombre. No enseña que el hombre no pueda hacer bien de algún tipo. Él puede hacer algo bueno humanamente hablando, pero ese bien no es bueno para con Dios, porque no lo hace para su gloria. Cuando Cristiano Ronaldo dona $1 millón a una organización benéfica, él no está diciendo yo voy a hacer esto para que Dios sea glorificado. Él dice yo voy a hacer esto y se toma foto para que su cuenta de Instagram tenga más likes y más seguidores y él sea más famoso. Y eso Dios lo aborrece. La gloria de Dios, Él es celoso con su gloria. Entonces, mis hermanos, esto es lo que enseña la doctrina de la depravación total. Nuestra incapacidad de someternos a Dios o de reformarnos a nosotros mismos es total. Somos totalmente incapaces para hacerlo. Dependemos totalmente de la gracia de Dios. Y en segundo lugar, vamos a hablar de la gracia irresistible. ¿Verdad? Como dependemos totalmente de la gracia, ahora vamos a hablar de la gracia irresistible. La doctrina de la gracia irresistible no se refiere a que no se puede obtener resistencia a toda influencia del Espíritu Santo. Hay muchas personas que creen eso. Nadie puede resistir al Espíritu Santo. No, hermano. El ser humano está constantemente resistiendo al Espíritu Santo. Constantemente. Miren lo que se dice del pueblo de Israel. En el Hechos capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Ves? Esa es la condición del ser humano, está resistiendo. De hecho, Romanos 1, versículo 18 nos dice... Dice que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen, que detienen, que restringen con injusticia la verdad. Ahí está el hombre resistiendo a Dios, el hombre resistiendo a Dios. Así que, ese es Romanos 1:18. Esta resistencia que hablamos aquí, que sí, el hombre resiste constantemente a Dios, no contradice la soberanía de Dios. Dios permite que el hombre esté constantemente resistiendo a su Espíritu Santo. Constantemente. Pero que entonces, ¿qué enseña la gracia irresistible? Bueno, lo que enseña es que cuando el Espíritu Santo quiere salvar a una persona y Él le da su gracia, esa persona no puede resistirse a esa gracia.
específicamente esa persona que Él va a salvar, ese pecador no puede decir, no, yo no quiero. No, es irresistible. Es irresistible. Él va detrás. Porque tenemos a un Dios, creemos en un Dios soberano. Nada puede ir en contra de su voluntad. Mire lo que dice el Salmo 115, 2. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Y cómo responde el salmista? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Ese es el Dios que nosotros creemos. Hermanos, hablando de esta doctrina, yo no sé si usted ha visto por allí una imagen del Señor Jesucristo tocando la puerta de una casa como diciendo, por favor, ábreme, por favor, yo quiero salvarte, pero tú no me dejas. Ese no es el Cristo que yo veo aquí, en la Escritura. Cristo no toca, Cristo le da una patada a la puerta y entra, porque tú nunca abrirías la puerta. Tú nunca abrirías la puerta, tú no quieres venir a Él. Tú no quieres, nadie quiere venir a Dios. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien a lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Así que la gracia irresistible se refiere específicamente a la obra soberana de Dios para vencer la rebelión de nuestro corazón y darnos fe en Cristo para que podamos ser salvos. A eso se refiere, mis hermanos. Si estamos muertos en nuestro delito de pecado, porque eso es lo que dice Efesios 2, ¿verdad? Le dice Pablo, escribiéndolo a la iglesia de Éfeso, le dice, Él, Dios, el Espíritu Santo, les dio vida a vosotros cuando estabais en el pasado muertos en vuestros delitos y pecados. Él tuvo que primero darle vida cuando estaba en esa condición. Hay una ilustración preciosa, hermanos, en la Escritura. ¿Se acuerdan de Lázaro, el amigo del Señor? Lázaro estaba muerto, 4 días tenía muerto. Hasta ya su cuerpo olía mal, dice la Escritura. Y viene el Señor Jesucristo y se para delante de la tumba. Y antes de eso, yo me imagino a Marta y a María diciendo, no, por favor, párate. Y si ella lo movían y le daban, él no podía porque estaba muerto, no podía reaccionar, no tenía estímulos. Pero viene el Señor Jesucristo, se para al frente de la tumba y da su palabra. Y dice, Lázaro, sal fuera. Ese es el evangelio que está siendo predicado al pecador. Y Lázaro, ¿cómo responde? No, yo me quedo aquí muerto porque yo resisto la palabra de Cristo. No. Lázaro, en ese momento, el alma de Lázaro volvió a él y su corazón empezó a bombear sangre y empezó a correr sangre en sus venas y él pudo resucitar y obedecer la voz de Cristo. Eso es lo que pasa allí. No podemos resistir. Cuando Dios dice, llegó el momento de salvación tuyo, no hay nada que pueda resistir. Tú pudiste haber escuchado el evangelio por muchos años y siempre te resististe, pero llegó el momento que tú dijiste, yo nunca había escuchado esto, pero si lo escuchaste por 10 años. Pero fue en ese momento que Dios dijo, aquí llegó el momento de tu salvación. Viene el Espíritu Santo, regenera tu corazón y ahora tú recibes y ahora tú dices, aquí está Dios y aquí está el pecado. Yo decido por Dios. Esa es la gracia irresistible. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrajere. Eso sí, dice el Señor Jesucristo, a todo lo que el Padre lo trajere a mí, yo lo resucitaré en el día postrero. Yo agregué varias palabras allí, pero eso es lo que está diciendo Cristo ahí. Nadie puede venir a mí, ninguno. ¿Ven? Estamos incapacitados para eso. Pero el Padre viene y la palabra allí en el griego es arrastrar.
lo arrastra. Es la misma palabra de cuando Pedro y Juan sacan el espíritu de la mujer que adivinaba y entonces vienen y los arrastran. Ellos iban en contra de su voluntad para que lo metieran preso. Bueno, es la misma palabra que se usa aquí. Los arrastra hacia Él, porque tú estás incapacitado para hacerlo. Esa es la gracia irresistible de Dios. Y este último ejemplo de lo que hace Dios en el corazón del ser humano para que pueda venir a Él, el contexto es de Lidia, la mujer que vendía telas púrpura, en Hechos 16, 14. Dice entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpuras de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, y aquí está diciendo que ella era judía y adoraba a Dios, según todas las leyes y todo esto, toda la ceremonia, estaba oyendo a Pablo, y el Señor abrió su corazón, el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Si el Señor no hace esa obra en ella, ella oye, pero no escucha. Eso es lo que dice el profeta Isaías, y el Señor Jesucristo lo cita una y otra vez. Viendo no ven y oyendo no escuchan. Cuando viene el Espíritu Santo y dice, llegó el momento de tu salvación, tú ves y escuchas en ese momento. Y eso fue lo que pasó con Lidia aquí. Él regeneró su corazón, abrió el corazón de ella para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía, que era el Evangelio. En tercer lugar, mis hermanos, vamos a la expiación limitada. Y esta es una de las doctrinas que más causa conflicto en los humanistas. El humanista es aquel que pone el hombre en el centro de todo, ¿verdad? Un culto de adoración humanista es aquel culto donde todo lo hacemos para que el hombre se sienta bien. Entonces, el piano suavecito, por favor, no le subas tanto en este momento. La música, ¿cuál es la música que más le gusta a ustedes? Esa es la música que le vamos a poner. El predicador nunca habla de pecado porque se pueden ofender las personas. ¿Ven? El centro de la persona, del centro de todo es el hombre. Pero nosotros no somos humanistas. El centro de todo, mis hermanos, es Dios para el cristiano. Empecemos por definir, la palabra expiación. La expiación, mis hermanos, es la obra de Dios en Cristo, en la cruz, donde Él completó la obra de su vida de perfecta justicia, ya hablamos acerca de eso, canceló la deuda de nuestros pecados y apaciguó la ira santa de Dios contra nosotros. Eso es lo que significa expiación. Y yo voy a repetirlo otra vez porque esta definición es importante. La palabra expiación es la obra de Dios en Cristo en la cruz, donde Él completó la obra de su vida perfecta, donde Él completó la obra de su vida de justicia perfecta, canceló la deuda de nuestros pecados y apaciguó su santa ira contra nosotros. Él ganó todos esos beneficios para nosotros en la salvación, en la expiación. Cuando decimos que Cristo expió nuestros pecados, estamos diciendo todo eso. En la expiación, Cristo recibe la ira que nosotros debimos haber recibido. Toma nuestro lugar y se hace maldición por nosotros. Eso es lo que sucede en la expiación. Ahora, después de definir eso, por eso era importante, la pregunta es esta. Y aquí es donde viene lo importante. ¿Para quién compró Cristo todos esos beneficios? Jacobo Arminio creía que la muerte de Cristo, la expiación de Cristo, se hacía eficaz para todas las personas. Todas las personas. Todas las personas. Cristo murió, decía Arminio, por todos y cada una de las personas. La cuestión es que si Cristo muere por todas, entendiendo que es la expiación, ya vimos lo que significa la expiación,
y hay una de esas personas que Cristo murió yéndose al infierno, entonces la expiación de Cristo no fue suficiente para salvarle. Si Cristo muere por alguien y ese alguien va al infierno, entonces el sacrificio de Cristo no fue poderoso para salvarlo. Al contrario, fue limitado en cuanto a poder, porque Él murió por todos. Pero hay personas yéndose al infierno. Y aparte de eso, sería injusto porque Dios está castigando a Cristo por esos pecados y esa persona está yendo al infierno. Hay un doble castigo. Cristo recibe la ira y el pecador también va a recibir la ira por el que Cristo murió. ¿Ven? Hay incongruencia, hermanos. Nosotros como bautistas reformados no decimos que tenemos toda la verdad, hermanos. Eso sería algo de demasiada arrogancia y orgullo y jactancia. No, es imposible. Nosotros no tenemos el 100% de la verdad. Pero nosotros como bautistas reformados sí creemos que según el conocimiento que Dios nos ha dado, el entendimiento que Dios nos ha dado de su palabra, nosotros somos los más consistentes a ese conocimiento. Así que decir que Cristo murió por todos, pero hay personas yendo al infierno, eso sería inconsistente. Hermano, lo que quería Jacobo Arminio es la expiación limitada de Cristo, pero en cuanto a poder. Cristo murió por personas que están yendo al infierno. Nosotros creemos que la expiación es limitada en cuanto a número de personas. Es decir, todas las personas por las que Cristo vino a morir, todas las personas serán salvas. Todas. Hay algunos textos que nos van a ayudar a entender esto. Mateo 1:21. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Porque ¿qué significa Jesús? Jehová salva. Jehová salva. El Señor salva. Por eso dice, porque, ven, ese es el argumento, porque Él se llama Jesús. Porque Él salvará a todo el mundo de sus pecados. Ah, no, estoy leyendo otra versión entonces. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El texto implícitamente nos está diciendo que hay personas que no son de su pueblo, por las cuales Jesús no murió y que no, entonces no los salva de sus pecados. ¿Ven? Se murió por su pueblo, y es a ese pueblo que Él los salvará de sus pecados. Otra analogía, ahí vemos la analogía del pueblo, la analogía del matrimonio, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a todo el mundo y dio su vida por ella. Ah, no a la iglesia. Quiere decir, y aquí todos tenemos que estar de acuerdo, que solamente hay una iglesia y hay partes que no, y hay personas que no son parte de esa iglesia, ¿verdad? Bueno, Pablo está diciendo aquí que Cristo murió por su iglesia, no por los que no son iglesia. ¿No escuchó el versículo? Efesios capítulo 5, versículo 25. Sí, a su orden. Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por ¿quiénes? Por mis ovejas. Pues bueno, por las ovejas, dice el texto. También tengo otras ovejas que no son de ese redil. ¿Quiénes son esas ovejas, hermano? ¿Quiénes? No, los gentiles, nosotros somos esas ovejas. También, dice ahí, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor de las ovejas del primer rebaño y de este rebaño de los gentiles, israelitas, judíos y gentiles, y todos serán un solo rebaño con un solo pastor. No hay dos pueblos, aunque yo sé que no es la clase, hermano. No está el pueblo de Israel aparte y la iglesia aparte. Es un solo pueblo que ahora se llama la iglesia. Por eso murió el Señor Jesucristo. Pero si hay algo, mis hermanos, que demuestra la expiación limitada en cuanto a la cantidad de personas, es lo que
la oración de intercesión del Señor Jesucristo en Juan 17. Miren lo que dice Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y esos que me diste han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ahora miren lo que dice el Señor. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste del mundo, porque tuyos eran. ¿Ven? Hermanos, el Señor Jesucristo está orando específicamente por unas personas que de todo el mundo Dios le dio a Él para que creyeran y para que fuesen salvos. Fueron por esas personas que el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario. Y desde el Antiguo Testamento eso era así. Este es el último texto antes de ir al cuarto punto. Ezequiel 36, y esto es precioso, hermano, porque habla del nuevo pacto que Dios hará con nosotros. Habla de la regeneración, de nuestros corazones. Y yo voy a hacer énfasis cada vez en una palabra, bueno, en varias palabras. Dice Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo. ¿Quién nos dará? Dios. Yo lo que quiero que usted vea es dónde nosotros aquí hacemos algo en este texto. Y pondré, Dios, espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré, Dios, de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongas por obras. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros seréis mi pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Hermanos, es al pueblo, en el pueblo, ese pueblo que será parte del pacto, porque la promesa que corre desde Génesis hasta Apocalipsis es esa. Él será, nosotros seremos a Él por pueblo y Él será nuestro Dios. Esa es la promesa del pacto. Hay a ese pueblo que Él vino a salvar, al que Él transformará su corazón, y el de piedra y pondrá uno de carne, y en el que Él pondrá su Espíritu Santo para que nosotros podamos obedecer la palabra del Señor. Es por esas personas que Cristo muere. Es por esas personas que Cristo muere. En cuarto lugar, mis hermanos, hablamos ahora de la elección incondicional, otra doctrina que para muchos es difícil de digerir. Y hermanos, le tengo una mala noticia. Para mí también. Y si le pregunta a cualquier cristiano de estos predicadores que escuchamos, Paul Washer, Sugel Michelén, John MacArthur, también le va a decir lo mismo. Hay cosas de la elección incondicional que yo no comprendo, pero que creo, porque la Escritura lo dice. Así que vamos a ver qué significa la elección condicional. Si todos somos depravados, que no podemos venir a Dios, ¿verdad? Eso ya quedó. Sin haber nacido de nuevo por la gracia irresistible de Dios, y si Cristo compra esta gracia particular en la cruz, entonces queda claro que la salvación de cualquiera de nosotros se debe a la elección incondicional de Dios antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa elección? Elección es que de un grupo de personas yo elijo una o más personas, ¿verdad? En las elecciones presidenciales hay un grupo de personas y usted elige a una de ellas. La cuestión es que usted se está basando en una condición. Para la elección que usted va a hacer, la está basando en una condición. Bueno, yo voy a elegir a este candidato porque él prometió esto y esto. Eso es lo que usted lo va a motivar a elegir a ese candidato.
O usted va a elegir su futura esposa porque usted está viendo del resto de las mujeres, esta mujer tiene esto y esto, que es lo que yo quiero. ¿Ve? Entonces eso es lo que motiva su elección. Hay una condición cuando nosotros elegimos, pero la elección de Dios es incondicional. Él no vio a nada ya. Porque, hermano, pregúntese esto: ¿qué pudo haber visto Dios en nosotros para elegirnos? Nada. De hecho, ¿qué dice Romanos capítulo 1? De lo vil y de lo menospreciado eligió Dios a los salvos para avergonzar a los que se creen sabios. Todos nosotros éramos viles y menospreciados, y de ahí nos eligió Dios. No había nada que decir, no, yo lo tengo que elegir porque mira, o sea, no, hermanos, no había nada. Los arminianos creen que Dios vio, otra vez, no lo voy a explicar mucho, porque ya lo dije, en el túnel del tiempo y dijo, vas a tener fe, entonces yo te elijo. Y eso no es lo que sucede, mis hermanos. Miren lo que dice Hechos 13:48. Hechos 13:48. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. ¿Quiénes fueron los que creyeron? Los que ya estaban ordenados para que fuesen salvos ese día. ¿Ven? Ya eso había sucedido antes de la fundación del mundo. Ahí creyeron en eso. Hay un texto que es difícil de comprender para nuestras mentes humanistas, pero es clarísimo en cuanto a elección se refiere. Romanos capítulo 9, versículo 11 dice, hablando de de Jacob y Esaú, ¿verdad? Mellizos de la misma madre, del mismo padre, en el mismo vientre. Y miren lo que se dice de ellos. Porque cuando aún no habían nacido los mellizos, ni habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. No por las obras, dice Pablo, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, a su madre, el mayor servirá al menor, porque a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Wow. Eso es injusto. Eso es injusto. Pablo sabía que el pensamiento que iba a venir era ese. Eso es injusto. ¿Cómo es posible que Dios haya amado a uno y haya aborrecido al otro? Eso es injusto. Pero Pablo sabía. ¿Y qué dice después en el versículo 13? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera, dice Pablo, porque Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. ¿Saben lo que Pablo está diciendo aquí? Hermanos romanos, no es cuestión de injusticia, es cuestión de misericordia. Una vez se le acercó una persona a Spurgeon después de predicar Romanos, este mismo texto, y le dice, Pastor Spurgeon, ¿verdad que es difícil comprender eso? Yo no entiendo eso, le dice la señora a Spurgeon. Y a Spurgeon le dice, yo tampoco lo entiendo. Y ya se iba Spurgeon, pero hermana, ven acá, ¿qué es lo que usted no entiende de Romanos? Romanos 9. Bueno, yo no entiendo cómo es que Dios aborrece a Esaú. No, eso yo lo entiendo, dice Spurgeon. Lo que yo no entiendo es cómo él amó a Jacob. Eso es lo que yo no entiendo. Porque bíblicamente todos debimos ser aborrecidos por Dios, enviados al infierno. Eso es claro. Lo que yo no entiendo es cómo de esa masa que va camino al infierno, Él pueda elegir a algunos para salvarlos. Hermanos, nadie recibe injusticia. Algunos reciben gracia y otros justicia, pero nadie injusticia. Nadie recibe injusticia. Así que no hay injusticia en Dios. No hay injusticia en Dios.
Y si hay un texto que nos habla claramente de la elección incondicional, es Romanos 8 del 29 al 30. 28 al 30. No lo tengo en mis notas, pero lo quiero mencionar porque de verdad, hermanos, es un texto precioso y se le llama la cadena de oro de la salvación. Romanos 8, 28 al 30. Es un texto conocido, yo sé que usted lo ha escuchado. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué todas las cosas ayudan a bien a todos los que aman a Dios? Porque a los que antes conoció, y aquí, hermanos, está hablando de un conocimiento electivo, de un amor electivo, los que antes amó, a los que antes conoció, a los que antes eligió, eso es lo que está diciendo allí, también los predestinó. A los que predestinó, me estoy comiendo varias cosas allí, pero a los que predestinó también llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Ahí está, hermanos, hay una elección de parte de Dios que sucede en la eternidad pasada. Dios los elige, después los predestina, eternidad pasada, después los llama aquí en la vida, después los justifica aquí en la vida y después los glorifica en la eternidad futura. Se entremezclan la eternidad pasada con la futura en este texto. Pero si hay un texto, y con este termino, este cuarto punto, para ya entrar al final, es Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Algunos quisieran que este texto no estuviera en la Escritura. Efesios 1 del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en Cristo, en el amado. Hermanos, este texto es precioso. No tenemos el tiempo para exponerlo, pero es precioso. Pero habla claramente de que Dios hizo una elección antes de la fundación del mundo. Vayamos a nuestro quinto punto, que es la perseverancia de los santos. El que una persona ha creído y ha sido salvado, eso es lo que significa eso, que una persona haya creído y ha sido salvado, pero jamás perderá su salvación, sino que perseverará hasta el fin. ¿Usted ha escuchado esa frase que algunos la odian y entiendo por qué? Salvo, siempre salvo. ¿La ha escuchado? Nosotros creemos en eso. Creemos que una persona que ha sido salvada de verdad, esa persona jamás puede perder su salvación, siempre será salvo. Y entiendo por qué algunos lo odian, porque algunos usan esta expresión para decir, yo hice una oración una vez, y como hice la oración, ya yo soy salvo por repetir la oración, y ahora yo vivo como yo quiera. No, eso es incongruencia, eso va en contra de lo que enseña la Escritura. Y otra vez, hermanos, voy a citar este texto. A los que antes escogió, conoció, también los predestinó. ¿Qué significa predestinar? Que Él ya tiene un destino anticipado para estas personas. Entonces, a los que antes escogió, también lo predestinó. A los que predestinó, también llamó con el Evangelio. A los que llamó y creyeron en el Evangelio, también justificó, los declaró inocentes. Y a los que justificó, a todos esos
que fueron justificados, llamados, predestinados y elegidos, a todos los glorificó. ¿Usted notó algo en cada una de esas frases? ¿En qué tiempo están? Pablo está hablando desde la perspectiva de Dios. Para Dios ya todo esto sucedió. Todos los elegidos fueron glorificados, todos. Para nosotros la glorificación está en el futuro, pero para Dios no. Para Dios vive un eterno presente. ¿Ven? Todos los elegidos, todos serán glorificados. Todos. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo le doy vida eterna y jamás perecerán. Jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano, dice Cristo, de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermano, pregunta, si una oveja de Cristo está en la mano de Cristo y en las manos del Padre, ¿habrá alguien que pueda arrebatarlas de esas manos? Ese es el argumento de Cristo ahí. ¿Hay alguien mayor a mi Padre? No. Entonces nadie la puede arrebatar de su mano. Romanos 8, 35, después que habla de la cadena de la salvación que ya vimos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el día, somos contados como ovejas de matadero. Antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, estoy convencido, estoy persuadido, dice Pablo, de que ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo. Y por si acaso se me olvida algo, dice Pablo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nada, mi hermano, nada. Ahora, el que tú sepas que si tú eres un verdadero creyente, tú nunca vas a perder tu salvación, eso no debe llevarte a decir, bueno, como ya yo soy salvo y nunca voy a perder mi salvación, ahora yo voy a vivir como yo quiera. No, hermano, porque eso va en contra de lo que enseñan las Escrituras. En contra de lo que enseñan las Escrituras. Pablo, en Romanos capítulo 5, está hablando de la justificación por la fe sola, ¿verdad? Y Pablo otra vez se anticipa la pregunta de estos hombres y él dice, bueno, si ellos entienden que la salvación es por la fe sola, sin las obras, entonces ellos van a decir, pero entonces yo puedo vivir como yo quiera. Es más, mientras yo más peque, la gracia de Dios es mayor. Eso es lo que termina diciendo el capítulo 5, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice él. Entonces yo tengo que anticiparme a esa pregunta, dice Pablo, y viene el capítulo 6, versículo 1, y dice Pablo, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia sea mayor, para que la gracia abunde? De ningún modo, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es incongruente, dice Pablo. Ya tú moriste al pecado, entonces, ¿cómo vas a vivir practicando el pecado? Eso es incongruente. Es incongruente. Aquí hay algo importante. Mateo 24:11. Y se levantarán muchos falsos profetas y muchos se engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
Paul Washer, un hombre que por lo menos yo tengo como alguien que yo digo, o sea, es un ejemplo de cristianismo. Y él dice, hermanos, si aún yo a los finales de mis días empiezo a renegar de Cristo y me aparto de la fe, yo no perseveré hasta el fin. El que persevera hasta el fin, ese es el que está demostrando que verdaderamente fue salvo. Así que esos cristianos que fueron cristianos y después ya no son, hermanos, esos no fueron cristianos nunca. Eso es lo que está diciendo aquí Primera de Juan. Dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido. Ahí está la palabra clave, permanencia, hermano. Permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Así que si una persona se congregó en algún momento y después se apartó y muere, hermano, él nunca fue cristiano. Recuerdan, el Señor Jesucristo dice, nunca os conocí. Él no dice, yo los conocí y después los dejé de conocer. No, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad, los que practicáis la iniquidad, dice la Biblia de las Américas. Aunque tú digas, Señor, pero yo hice sanidades en tu nombre y yo eché fuera demonios en tu nombre. Nunca te conocí. Nunca. Así que el que persevera hasta el fin, esto es batallando, hermano. La vida cristiana es un camino angosto, es una batalla entre el espíritu y la carne, entre nuestro pecado y el espíritu. Esa es una batalla campal, esforzándose en su lucha contra el pecado en dependencia del Espíritu Santo. El que lucha mortificando su pecado, esa es la mayor evidencia de que tu fe es genuina. ¿Sabes cuál es la evidencia de que tú has sido justificado? Que está siendo santificado. Esa es la mayor evidencia. Hermanos, estas doctrinas, todas estas 5 doctrinas deben llevarnos a caer postrados delante de Dios, porque todo depende de Él. ¿Qué dijo Jonás? 2:9, la salvación es de Jehová. Desde el fin, desde el comienzo hasta el fin. Pablo lo dice de otra forma. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se manifiesta desde fe hasta fe, mas el justo por la fe vivirá. La vida del cristiano es de fe desde el comienzo hasta el fin. No depende de nosotros, es por fe. Aún nuestra santificación, hermanos, tenemos que depender de Él. Así que por eso a estas doctrinas se les llama doctrinas de la gracia. Porque en todo dependemos de la gracia del Señor, no de nuestras obras. Eso no implica que no te tienes que esforzar. Como yo decía en un sermón hace unos domingos atrás, yo decía, hermanos, la gracia en el cristiano es activa. La gracia es activa. Tú no puedes decir, Señor, dame un trabajo, sentado viendo Netflix todo el día. Señor, por favor, te lo suplico, dame un trabajo. Si tú no sales a meter currículo y en las páginas donde metes currículo, el trabajo no va a llegar por arte de magia. Dios usa los medios, hermanos, que es tu esfuerzo para darte la gracia allí. Y este ejemplo concluyo con esto. Había un hombre paralítico por más de 30 años y el Señor le da su palabra, un mandato de su palabra, y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Ay, no, Señor, mira, yo estoy incapacitado para eso. Ya yo he intentado más de 30 años tratar de poder caminar, Señor. Yo no voy a hacer ni siquiera el esfuerzo. No, eso fue lo que hizo, no. Yo no sé cómo sucedió, porque la Biblia no dice, pero yo me imagino ese hombre tratando de mover los pies, esforzándose en obediencia a lo que el Señor dijo. ¿Y qué pasó con ese hombre? Hubo una mezcla de fe, de obediencia, de activo, de esfuerzo. Y todo eso lo usó Dios para que ese hombre caminara, un milagro. Hermanos, la fe, la gracia es activa en nosotros. Cada una de estas doctrinas, hermanos, creer en cada una de estas doctrinas debe llevarme a caer postrado ante ese Dios, reconociendo, Señor, gloria a ti,
por esta doctrina, porque en ningún momento depende de mí, porque si dependiera de mí, estaríamos perdidos, hermano. Yo estaría perdido si dependiera de mí. Estas verdades, mis hermanos, nos aseguran que Dios triunfará al final. Porque depende de Él desde el comienzo hasta el fin. Vamos a orar, hermanos. Tenemos unos minutos de preguntas. Perdónenme, ya me quería librar. Perdón. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Cuando nadie pregunta, yo me asusto porque o fui muy claro o nadie entendió. Yo espero que... hermano, adelante. Sí. Entonces, nada más ver si me puede dar un poquito ampliar. El libre albedrío, en el contexto de la salvación, no aplica. No aplica. Estamos viendo, es lo que queremos. Así es. Sí existe como tal, porque luego se puede confundir esa disyuntiva, ¿no? Pues como tal, el hombre sí tiene libre albedrío, pero no aplica o no, da en cuestión de salvación. Muy buena pregunta, hermano. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Tenemos libre albedrío. El ser humano tiene un libre albedrío. Solamente que ese libre albedrío fue libre antes de la caída. Fue libre para Adán y para Eva. Una vez que Adán y Eva caen, ese libre albedrío es esclavo. De hecho, Martín Lutero tiene un libro que se llama así: Libre albedrío, un esclavo. ¿Es esclavo de qué? Del pecado. Por lo tanto, el hombre, como decíamos hace un momento, en su libertad, porque él es libre, él nadie lo empuja a pecar, lo único que hace es pecar, pecar, pecar y pecar. Por eso esa libertad es esclava, pero hacia el pecado. Ahora, cuando el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí viene Cristo, regenera nuestro corazón por el poder de su evangelio, y ahí nosotros somos ahora libres. Y ¿saben qué? Esto hay una incongruencia, porque ahora nosotros nos hacemos esclavos de Cristo, pero siendo esclavos de Cristo somos verdaderamente libres. Entonces, sí, hay una libertad que es esclava al pecado, pero cuando estamos en Cristo somos verdaderamente libres. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Es más como una comentario. Implementación del aspecto del evangelismo. Muy importante que es el medio de gracia que Dios usa, porque llega el hipercalvinismo y se logra lo que dice, ¿para qué evangelizar? Claro. Si Dios ya escogió, ¿no? Así es. Sí, es muy importante lo que está diciendo. Repíteme tu nombre. ¿Cómo? Hannah. Hannah está diciendo, hay un grupo de personas que se llama hipercalvinistas, que dicen, bueno, si Dios ya eligió a todos los que iba a salvar y todos se salvarán, porque eso es lo que dice la Escritura, entonces ¿por qué vamos a predicar el Evangelio? Si todos se van a salvar, todos los que Él eligió desde antes de la fundación del mundo serán glorificados. Sí, pero también es verdad que Él no solamente eligió el fin, que es la glorificación, sino que Él eligió el medio por el cual los pecadores llegan allá, que es el Evangelio. Y por eso hay mandatos en la palabra de Dios que se nos mandan: vayan y prediquen el Evangelio, bueno, hagan discípulos a toda criatura, en todas las personas. Prediquen. Decía Spurgeon, quisiera yo que los elegidos tuviesen una marca, porque yo iría directamente a ellos, pero como no tienen ninguna marca, yo les predico a toditos, a todo el mundo. Y yo sabré que son elegidos cuando ellos crean en el Señor Jesucristo y permanezcan hasta el fin. Entonces, nuestro deber, hermanos, es sí creer en que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, pero nadie será salvado al menos que escuche el Evangelio y crea en el Evangelio, sea justificado y entonces sea santificado y después sea glorificado. Bien. Adelante, hermano. Respecto a la expresión limitada, ¿cómo podemos interpretar Juan 3:16? Juan 3:16 es el texto de expiación limitada más claro que hay en todo el mundo. Vamos a leerlo con cuidado, a citarlo con cuidado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él
cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son aquellos que en Él creen los que no se pierden. Los que no creen en Él se perdieron. De hecho, si sigue diciendo, porque Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y después dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Ven? Entonces, Juan 3:16 es uno de los argumentos en contra de la expiación limitada, pero es el primer argumento a favor de la expiación limitada, porque solamente los que creen en Él son los que tienen vida eterna. ¿Alguien más, hermanos? ¿Ya? Una última. Y para poder realmente creer, o sea, ser salvo tiene que ser con el Evangelio predicado. O sea, no es solo por ver la creación para los lugares alejados, sino por la creación. Así es. Dios va a juzgar a las personas por un argumento teocéntrico. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios a través de la creación se manifiesta su eterno poder y divinidad, dice Él, ¿verdad? De forma que no tienen excusa. Cuando tú veas, por ejemplo, allá en Puebla que está el Popocatépetl, la primera vez que yo vi eso, de hecho lo vi desde el avión cuando iba aterrizando en Puebla, yo dije, wow, o sea, es impresionante, es imposible que esto lo haya hecho una explosión. Hermanos, si yo dijera, ¿saben qué? Todo esto aquí fue a través de una explosión. Las sillas cayeron ahí donde están, esos cables, las tuberías internas cayeron donde están y se creó la luz y las tuberías, o sea, de agua, todo cayó así tal cual como está. ¿Usted qué me diría? Tú estás loco, Ricardo. Yo sabía que los venezolanos estaban locos, ya me lo demostraste. Hermano, eso es locura. Si eso lo aplicamos a un salón de, no sé, 10 por 10, 15 por 15, ahora aplíquele ese mismo argumento a toda la creación inteligente. Y lo que está diciendo Pablo en Romanos 1 es, cuando tú ves la creación, esa creación te muestra el eterno poder y deidad de Dios. De manera que no tienen excusa. Ustedes van a ser juzgados porque vieron la creación y decidieron adorar a la creación antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Pero para ser salvo necesitas el Evangelio, porque es el Evangelio el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es en el Evangelio donde yo veo la obra de Cristo, el que nació sin pecado, vivió sin pecado, murió en la cruz, resucitó al tercer día y viene otra vez. Y cuando yo pongo mi fe en esa obra, es que yo recibo la justicia de Cristo, la vida perfecta y santa, y mis pecados son transferidos a Él. En ese momento yo soy justificado, declarado inocente ante el juez, y en ese momento soy salvo. Eso no lo podemos hacer viendo la creación. Eso no lo podemos hacer viendo la creación. Entonces, buena pregunta, hermana. Difícil de contestar, pero buena pregunta. Oremos, hermanos. Padre, gracias por estas clases, gracias por tu palabra, Señor, porque sé que todo esto, Señor, que estamos viendo va a redundar en caer postrados y rendidos delante de ti, adorando al único Dios verdadero, al Dios de dioses, al Rey de reyes y al Señor de señores, al único Dios soberano absoluto sobre todas las cosas, juez justo y bueno, Padre amoroso, Dios fiel, Padre eterno. A ti, Señor, rendimos gloria. Después de ver todo esto, Señor, las 5 solas, las doctrinas de la gracia, no nos queda otra cosa que decir, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Señor, gracias, porque la salvación depende completamente de ti. Gracias, Señor, te damos toda la gloria a ti, en los méritos de Cristo. Amén.